Cuando sentí la yema de sus dedos en mi espalda, algo dentro se tensó. No fue dolor. No fue miedo. Fue algo mucho más difícil, una sensación que no debería haber estado allí. Él solo quería alivio para su espalda adolorida, y yo solo era una madre preocupada. O al menos eso me repetía mientras preparaba el aceite con manos temblorosas. Su camisa quedó doblada sobre el respaldo de la silla, y cuando se acostó boca abajo con la confianza de quien no tiene nada que ocultar, supe que yo sí tenía algo que esconder. Nadie nos veía. Nadie sospechaba. Todo era silencioso y cotidiano. Salvo por una cosa, mi respiración, que no lograba calmarse. Mientras mis manos recorrían su piel, sentí que cruzaba una línea invisible, una que jamás imaginé pisar. Pero antes de contarles cómo llegué hasta aquí, como un gesto inocente me arrastró hacia lo imperdonable, quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez hiciste algo que parecía tan pequeño, tan insignificante, que solo después entendiste cuánto daño podía causar? Déjame llevarte por esta historia. Tal vez encuentres algo de ti en ella. Pero antes dime en los comentarios desde qué ciudad ves este vídeo, y si tú también alguna vez cruzaste una línea de la que ya no pudiste regresar. El día que él volvió a la casa fue como si alguien hubiese abierto una puerta cerrada por años sin avisar. Todo seguía igual, los muebles, los cuadros en las paredes, el mismo olor a café de media tarde y las cortinas que se movían apenas con la brisa. Pero cuando lo vi entrar por la puerta, más alto, más maduro, con esa mirada que ya no era de niño sino de hombre herido, supe que algo iba a cambiar. No sabía qué ni cómo, pero lo sentí en los huesos. Habían pasado casi 4 años desde la última vez que compartimos un techo, y aunque en el papel seguíamos siendo una familia, la realidad era otra. Dijo que solo estaría unos días, que necesitaba tiempo para reordenarse después del divorcio. Su voz tenía esa mezcla de vergüenza y cansancio que solo traen los fracasos recientes. Yo le ofrecí su antigua habitación sin dudar, aunque por dentro algo se revolvió. No era culpa ni nervios. Era otra cosa. Algo que no supe nombrar en ese momento. Mi marido apenas levantó la mirada del portátil cuando lo saludó. Le preguntó cómo estaba, murmuró algo sobre el tráfico y volvió a hundirse en sus correos. No hubo conversación. No hubo calidez. Solo el sonido de los dedos tecleando y el leve crujir de la silla. En otra época me habría dolido esa indiferencia, pero ya ni eso sentía. Estaba acostumbrada. Esa noche, mientras lavaba los platos, él se acercó a la cocina en silencio. No lo oí entrar. Solo sentí su presencia detrás de mí y su voz baja, diciendo que le dolía la espalda desde hacía días. Es tensión, murmuró, nada grave. Yo asentí sin mirarlo, secando mis manos en el delantal. Y entonces, sin saber muy bien por qué, le dije que podía ayudarlo, que sabía algo de masajes. Lo dije como si fuera algo normal, como si no pasara nada. Él sonrió, agradecido. Acordamos hacerlo al día siguiente, cuando mi marido ya no estuviera en casa. Iba a salir temprano, tenía una reunión fuera de la ciudad. Era casi irónico. La primera vez que me sentí inquieta por estar sola con alguien en mucho tiempo, y él no lo notó. Dormí mal esa noche. Soñé con cosas confusas, habitaciones oscuras, relojes sin agujas, puertas entreabiertas. Desperté antes del amanecer y me quedé mirando el techo durante horas. Cuando bajé a la cocina, él ya estaba allí, bebiendo café sin azúcar como siempre hacía. Me saludó con un gesto de cabeza. Me observó en silencio mientras yo preparaba el desayuno. No hubo palabras, pero sí una electricidad en el aire que ninguno quiso nombrar. A las 10 en punto, cuando ya no quedaba nadie en casa más que nosotros, preparé el cuarto de estar. Puse una toalla sobre el sofá, bajé las luces apenas, encendí un difusor de aceites esenciales. Todo parecía sacado de una rutina banal de bienestar. Pero mi corazón latía demasiado rápido para que eso fuera cierto. Él entró con una camiseta holgada, el cuello abierto. Se la quitó sin decir palabra. La dobló con cuidado y la dejó sobre la mesa. Se acostó boca abajo confiado con los ojos cerrados.
Yo me arrodillé a su lado, vertí el aceite en mis manos, y comencé a extenderlo lentamente sobre su espalda. Era cálida, fuerte, con los músculos tensos bajo la piel. En cada movimiento sentía que borraba algo de mi pasado y dibujaba algo nuevo, algo peligroso. No hablábamos. Solo respirábamos. Yo contaba mentalmente hasta 10 con cada movimiento, esperando que esa sensación pasara. Pero no pasaba. Cada vez que mis dedos bajaban por su espalda, cada vez que mi palma se deslizaba cerca de su cintura, sentía como mi cuerpo respondía de formas que no quería aceptar. No fue solo el calor en mis mejillas. Fue la forma en que tragué saliva, en que mi estómago se contrajo, en que mis piernas se tensaron. Fue todo eso junto, gritándome que me detuviera, que parara ya. Pero seguí. Cuando terminé me limpié las manos rápidamente y le dije, casi sin voz, que podía vestirse. Él se incorporó despacio, me dio las gracias con una mirada que no supe leer. O no quise. Salí de la sala sin volver la vista atrás, cerrando la puerta detrás de mí. En el pasillo me apoyé contra la pared, conteniendo el aliento. Sabía que algo había comenzado. Que lo que había sentido no se iba a esfumar con agua y jabón. Esa era solo la primera grieta. Y detrás de ella, estaba todo lo que aún no me atrevía a ver. A la mañana siguiente el sol entraba por las cortinas como si nada hubiera pasado. Como si el día anterior no hubiese marcado un antes y un después que yo no podía borrar. Me levanté temprano, intentando seguir una rutina que ya no me pertenecía. Me duché con agua fría, tratando de apagar algo que ardía dentro de mí. Me vestí con ropa sencilla, evité el espejo, evité pensar. Él ya estaba en la cocina cuando bajé. Preparaba café de espaldas con la misma naturalidad de siempre. Me saludó con una sonrisa tranquila, como si la noche anterior no existiera, como si mis manos sobre su espalda no hubiesen dejado una marca. Respondí con un leve movimiento de cabeza, fingiendo calma. Me serví un té, me senté en la mesa, y nos envolvió un silencio espeso, casi irrespirable. El sonido de las tazas, el crujir del pan tostado, el reloj marcando los minutos. Todo era tan normal que dolía. No sabía qué decir. No sabía si debía decir algo. Él parecía cómodo, o al menos fingía mejor que yo. Quise encontrar una señal en su mirada, en sus gestos, pero no había nada. Y eso me descolocaba aún más. Durante el día, evité estar sola en las mismas habitaciones que él. Me refugié en la limpieza, en ordenar cajones, en inventar tareas domésticas que no eran necesarias. Cada vez que lo oía moverse por la casa, el ritmo de mi corazón se aceleraba. Era absurdo. Era injustificable. Y sin embargo, era real. Por la tarde él volvió a quejarse de la espalda. Estábamos en el salón, yo doblando ropa, él sentado en el sillón. Lo dijo con naturalidad, como si no supiera lo que ese comentario provocaba en mí. Contesté con un murmullo. No me ofrecí. No me acerqué. Pero él insistió con una sonrisa tímida. Solo un poco si puedes, dijo. No supe negarme. Esta vez fue en su habitación. Preparé el aceite, tratando de no mirarlo directamente. Él se recostó en la cama, como si fuera lo más cotidiano del mundo. Cerró los ojos, relajado. Yo me senté a su lado y empecé a masajear con movimientos lentos, controlados, casi robóticos. Pero no tardé en sentir cómo mi cuerpo volvía a traicionarme. Cada músculo, cada fibra, cada célula parecía recordar lo ocurrido el día anterior y querer repetirlo. Mi mente gritaba que me detuviera, pero mis manos no obedecían. El calor de su piel, el ritmo de su respiración, el leve gemido que escapó de sus labios cuando presioné un punto tenso en su espalda, todo eso me empujaba hacia una línea peligrosa. Una vez más. Cuando terminé, dejé mis manos inmóviles sobre su espalda unos segundos de más. Él se giró lentamente apoyando el peso sobre un codo. Me miró. No dijo nada. Solo me miró. Y yo, sin pensar, sin medir, me acerqué. Nos besamos. Fue breve. Silencioso.
El tipo de gesto que carga más preguntas que respuestas. Cuando me alejé, vi en sus ojos algo que me desarmó. No era deseo. No era confusión. Era ternura. Una ternura que dolía. Me levanté en silencio, recogí las cosas y salí de la habitación sin volver la vista. En el pasillo, respiré hondo conteniendo un nudo en la garganta que no sabía de dónde venía. ¿Qué estábamos haciendo? ¿Qué estaba haciendo yo? Me encerré en mi cuarto el resto de la tarde. No podía dejar de repasar cada instante, cada gesto, cada emoción que me recorrió en ese momento. No era solo atracción física. Era otra cosa. Algo más profundo. Algo más confuso. Intenté escribir en mi diario, algo que no hacía desde hacía años. Pero no encontré palabras. Solo garabateé frases sueltas, ideas sin forma. Quería entenderme, justificarme, protegerme de mis propios pensamientos. Pero todo era un torbellino. La noche llegó lenta, espesa. Escuché sus pasos en el pasillo como se detenían frente a mi puerta. No tocó. No habló. Solo permaneció allí, unos segundos, y luego se fue. Me acerqué a la puerta y apoyé la frente en la madera. Había tanto que decir, y no podía decir nada. Pensé en mi marido. En su silencio habitual, en su distancia emocional, en cómo habíamos aprendido a coexistir sin tocarnos, sin buscarnos. Pensé en lo sola que me había sentido durante años, incluso en su presencia. Y ahora, esa soledad tomaba otra forma, más peligrosa, más seductora. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, escuchando los sonidos de la casa, los de él. Todo era demasiado real. Y al mismo tiempo parecía ajeno a mí. Como si alguien más estuviera viviendo esta historia. Pero no. Era yo. Era mi cuerpo. Mi culpa. Mi decisión. Y aunque no sabía cómo seguiría esto, una cosa tenía clara, ya no había marcha atrás. Me levanté tarde esa mañana, algo que no solía hacer. La noche sin sueño me había dejado el cuerpo pesado, y la cabeza llena de pensamientos enredados. El silencio de la casa se sentía más denso que nunca, como si guardara secretos que ni las paredes se atrevían a pronunciar. Me vestí sin ganas, evitando las prendas ajustadas, eligiendo algo que me hiciera sentir invisible. Quería pasar desapercibida. No por él, sino por mí. Porque no sabía cómo mirarme al espejo sin que la culpa me saltara a los ojos. Cuando bajé a la cocina, ya no estaba allí. La cafetera aún tibia, una taza vacía en el fregadero y su chaqueta colgada en la silla confirmaban que había desayunado temprano. Un pequeño alivio me recorrió el cuerpo. No tener que enfrentarlo de inmediato me daba tiempo. Tiempo para ordenar lo que sentía. Tiempo para fingir que aún podía controlar lo que había comenzado a desbordarse. La mañana transcurrió entre tareas simples. Lavé ropa que no necesitaba lavar. Reorganicé cajones que ya estaban ordenados. Pasé el trapo por superficies limpias. Cada movimiento era una excusa para no pensar. Pero los pensamientos llegaban igual. Aparecían en los olores, en los sonidos, en los gestos que recordaba de la noche anterior. Me invadían cuando cerraba los ojos, cuando me detenía un segundo de más frente a una ventana. Al mediodía salí a caminar. Hacía calor, pero el viento era suave, como si quisiera consolarme sin hacer preguntas. Caminé sin rumbo, evitando las calles conocidas. No quería encontrarme con nadie. No quería tener que sonreír, ni fingir que todo estaba bien. Mis pasos me llevaron a un parque que no visitaba desde hacía años. Me senté en una banca bajo un árbol. Cerré los ojos y respiré. Por un momento todo pareció calmarse. Pensé en mi vida, en los últimos años. En cómo el matrimonio se había transformado en una rutina funcional. Sin gritos, sin peleas, pero también sin pasión, sin abrazos, sin esos pequeños gestos que antes nos unían. Recordé cuando mi esposo me tomaba de la mano en la cocina, cuando me dejaba notas en la mesa del desayuno. Todo eso había quedado atrás, sin dramatismos,
como quien deja de usar una prenda vieja que aún cuelga en el armario. Volví a casa al atardecer. La luz dorada llenaba el pasillo, y por un instante me pareció que el tiempo se había detenido. Al abrir la puerta, lo vi sentado en el sofá, leyendo. Levantó la mirada, me sonrió con suavidad y asintió como si con ese gesto reconociera mi presencia sin invadirla. Respondí con una leve inclinación de cabeza, y fui directo a la cocina. El aire entre nosotros era tan espeso como el de una tormenta a punto de estallar, pero ninguno decía nada. Éramos cómplices de un silencio que hablaba más que 1000 palabras. Cené sola. Él ya había comido. La televisión encendida servía como fondo para evitar conversaciones. Sin embargo, sentía su mirada sobre mí, incluso cuando no me observaba directamente. Era como si nuestros cuerpos supieran algo que nuestras palabras se negaban a admitir. Como si ya se hubiesen dicho demasiado sin pronunciar una sola sílaba. Esa noche, mientras me cepillaba los dientes frente al espejo, noté que tenía las mejillas sonrojadas. No por el calor. No por vergüenza. Era algo más profundo. Una mezcla de anticipación y temor. Me odié por sentir eso. Pero no pude negarlo. Fui a mi habitación y me acosté sin leer, sin celular, sin nada. Solo el techo blanco y mi cabeza ruidosa. Escuché sus pasos al otro lado del pasillo. Luego silencio. Luego el sonido leve de su puerta cerrándose. Y con ese sonido, vino la punzada. La certeza de que yo estaba atrapada entre lo que deseaba y lo que no debía siquiera imaginar. A mitad de la noche me despertó un ruido leve. Un crujido o una sombra, no supe qué exactamente. Me levanté a beber agua. La casa estaba en penumbra, todo parecía dormido. Pero cuando pasé frente a la sala, lo vi. Sentado en la oscuridad, mirando por la ventana. No me vio. O quizás sí. No dije nada. Volví a mi cuarto sin hacer ruido. Cerré la puerta y me apoyé en ella, sintiendo como el corazón me latía en la garganta. Esa imagen se me quedó grabada, él en la oscuridad, solo, pensativo. Y comprendí que no era la única atrapada en esta maraña. Que él también buscaba algo. Tal vez consuelo. Tal vez cercanía. Tal vez, sin saberlo, buscaba lo mismo que yo, sentirse visto. Esa noche dormí mal otra vez. Pero no por culpa. Esta vez fue por algo más inquietante. Algo que crecía en silencio. Algo que ya no podía ignorar. Porque lo que habíamos hecho no se deshacía con distancia ni con tiempo. Y lo sabía. Él también. Aunque no lo dijéramos. Aunque siguiéramos callando. El cuarto día comenzó con una inquietud que no sabía explicar. No era ansiedad ni miedo. Era como si mi cuerpo anticipara algo que mi mente aún no comprendía del todo. Me levanté temprano, a pesar de haber dormido poco. El cielo estaba cubierto de nubes grises, y el aire tenía ese olor particular que anuncia lluvia. Abrí las ventanas para ventilar la casa, buscando que la brisa fresca despejara también lo que sentía dentro. Pero el aire no alcanzaba. No lograba oxigenar lo que estaba atrapado en mí. Él no estaba en casa. Lo supe por el silencio. Ese tipo de calma solo ocurría cuando se salía a correr temprano, como había comenzado a hacer desde hacía unos días. Cada vez que regresaba, traía el cabello húmedo por el sudor, los hombros tensos y los ojos serenos. Como si correr lo ayudara a ordenar su mundo interno. Yo, en cambio, solo daba vueltas sobre los mismos pensamientos, como una prenda olvidada en la lavadora. Decidí aprovechar la ausencia para limpiar su cuarto. No por necesidad, sino por impulso. Abrí la puerta con cuidado, como si cruzar ese umbral significara más de lo que aparentaba. Todo estaba en orden, como si él no quisiera dejar rastros. La cama hecha a la ropa doblada, el escritorio sin papeles. Empecé por sacudir el polvo, luego barrí el suelo, cambié las sábanas. En cada movimiento, trataba de convencerme de que solo era una madre manteniendo el orden de su casa. Pero mis manos temblaban.
Al estirar la nueva sábana sobre la cama, un pensamiento me golpeó de frente. Esa misma cama había sido testigo de nuestros silencios, de nuestras miradas, de ese gesto que ninguno se atrevía a nombrar. El recuerdo del beso volvió con fuerza. Cerré los ojos unos segundos, intentando borrar la imagen. No pude. Y en vez de rechazarla, la abracé con vergüenza y deseo. Cuando regresó, yo ya estaba en la cocina. Me encontró preparando el almuerzo, cortando verduras con movimientos mecánicos. Se acercó despacio como si intuyera que algo había cambiado en mí. Me dijo que el clima le había hecho bien, que necesitaba respirar. Asentí sin mirarlo. No podía sostenerle la mirada sin que mi rostro revelara lo que mis palabras ocultaban. Comimos en silencio. El sonido de los cubiertos sobre los platos se volvió insoportable. Por un instante quise levantarme y salir corriendo. Pero me obligué a quedarme a enfrentar la realidad que yo misma había construido. Después de recoger la mesa, él me ayudó a secar los platos. Nuestras manos se rozaron apenas, y yo sentí un escalofrío recorrerme la columna. Él lo notó. Lo supe por cómo bajó la mirada, por cómo contuvo la respiración. Por la tarde el cielo se cerró completamente. Comenzó a llover con fuerza. Las gotas golpeaban los cristales como si quisieran abrirse paso dentro de la casa. Encendí una lámpara tenue en el salón y me senté a leer, aunque no podía concentrarme. Él pasó por detrás con una manta en la mano, y se acomodó en el sofá frente a mí. No dijo nada. Yo tampoco. Nos quedamos así, compartiendo el mismo espacio, pero cada uno en su propio silencio. La electricidad entre nosotros era casi visible. Como una cuerda tensa a punto de romperse. Él bostezó y estiró los brazos. Dijo casi en broma, que su espalda seguía doliendo. Yo no respondí. Sentí el corazón acelerarse, las manos sudorosas. No podía permitir que volviera a pasar. Pero tampoco sabía cómo evitarlo. Minutos después él se levantó y fue a su habitación. Cerró la puerta con suavidad. Me quedé sola en el salón inmóvil, con la lluvia como única compañía. Pensé en subir a mi cuarto, encerrarme hasta el día siguiente, fingir que nada pasaba. Pero mis pies se movieron por sí solos. Caminé por el pasillo, deteniéndome frente a su puerta. No toqué. No entré. Solo me quedé allí, escuchando. Y entonces su voz. Baja, tranquila. ¿Estás bien? No supe qué responder. Solo dije sí, con un hilo de voz. Si necesitas algo, aquí estoy, añadió. Esa frase tan inocente me desgarró por dentro. Porque lo que yo necesitaba no podía pedirlo. Porque lo que yo deseaba no debía desearse. Volví a mi cuarto y me encerré. Me quité la ropa como quien se quita una culpa. Me envolví en una bata amplia, me senté en la cama con las piernas cruzadas, tratando de calmar el temblor interno. Pero no había paz. Solo ese ruido sordo en el pecho, ese murmullo constante que me decía que todo se estaba saliendo de control. Más tarde, cuando el reloj marcaba casi medianoche, escuché sus pasos otra vez. Esta vez no se detuvieron frente a mi puerta. Se escucharon más allá, tal vez en la cocina, tal vez en el pasillo. No supe. Y no me atreví a salir. Me quedé acostada con los ojos abiertos, mirando el techo como si allí pudiera encontrar alguna respuesta. Ese día no hubo contacto físico. No hubo palabras prohibidas. Pero algo se había roto igual. O tal vez algo se había formado. Un lazo silencioso o invisible, que se tensaba más con cada minuto que pasábamos fingiendo ser dos personas normales. Y yo sabía, aunque aún no pudiera decirlo en voz alta, que ese lazo era ya demasiado fuerte para ignorarlo. Demasiado profundo para desatarlo sin dolor. Me desperté antes que el sol. Era uno de esos días en los que el cuerpo se activa sin permiso, como si algo dentro supiera que la quietud era imposible. La casa estaba en silencio, y el aire tenía ese frescor particular de las madrugadas que aún no deciden si serán cálidas o frías.
Me levanté despacio, intentando no hacer ruido, aunque no había nadie más en el piso de arriba. Caminé hacia la cocina y puse agua a calentar. No tenía hambre, pero necesitaba una excusa para moverme, para no quedarme atrapada en mis pensamientos desde tan temprano. Me serví una taza de té y me senté en la mesa, observando cómo la luz empezaba a filtrarse tímidamente por las rendijas de las persianas. Era un momento suspendido, como si el tiempo estuviera esperando que yo hiciera el primer movimiento del día. Pero yo no tenía claro hacia dónde moverme. Ni por qué. Al rato, lo oí bajar las escaleras. Sus pasos eran suaves, cuidadosos. Como si tampoco quisiera perturbar esa frágil calma que reinaba en la casa. Entró a la cocina con su camiseta gris de siempre y el cabello aún húmedo por la ducha. Me saludó con una sonrisa breve, algo contenida, como si no supiera cuánto podía mostrar sin que todo se rompiera. Le devolví el gesto con un leve movimiento de cabeza. No necesitábamos palabras. No esa mañana. Me preguntó si podía preparar huevos para los dos. Asentí. Él se puso a cocinar con naturalidad, mientras yo me ocupaba de poner los platos sobre la mesa. Cada movimiento, cada gesto compartido, tenía un peso distinto desde hacía días. Como si el aire entre nosotros estuviera cargado de significados ocultos. Como si cada roce accidental, cada mirada sostenida un segundo de más, fuese una decisión en sí misma. Después del desayuno, se ofreció a ayudarme en el jardín. Hacía semanas que no tocaba nada allí, y me pareció una buena excusa para mantener las manos ocupadas. Salimos juntos, él cargando la regadera y yo con los guantes y las tijeras de poda. El cielo estaba despejado pero aún fresco y la luz de la mañana le daba al jardín un aire casi irreal, como si todo fuese más nítido, más evidente. Trabajamos en silencio. Él cortaba las ramas secas del limonero y yo me dedicaba a las flores marchitas del cantero. Por momentos nos cruzábamos y nuestras manos se rozaban al intercambiar herramientas. Esos roces tan sutiles, tan aparentemente inocentes me atravesaban. Porque no eran accidentales. Porque los dos sabíamos que ya nada era accidental. En un momento, mientras intentaba alcanzar una maceta alta, sentí un tirón leve en el hombro. Me quejé sin pensar, soltando un leve gesto de dolor. Él se giró de inmediato, preocupado. Se acercó, me tomó del brazo con suavidad y me preguntó si me dolía. Le dije que no era grave, solo una molestia. Me pidió que entráramos, que debía revisarlo. Quise negarme. Pero no lo hice. Dentro de la casa, el aire estaba más tibio, más denso. Me senté en el sofá y me desabotoné la parte superior de la blusa, solo lo necesario para mostrar el hombro. Él se arrodilló a mi lado y comenzó a tocar con suavidad la zona afectada. Sus dedos eran firmes pero cuidadosos. Sentía el calor de su palma contra mi piel, y una oleada de sensaciones me invadió sin permiso. Me miró a los ojos como buscando alguna señal para detenerse. Yo no le di ninguna. No podía. No quería. Su mano siguió allí inmóvil, como esperando una decisión que ya estaba tomada. Nuestros rostros estaban cerca, demasiado. Y entonces, nos besamos, Fue breve. Intenso. Un instante suspendido que pareció durar mucho más de lo que duró en realidad. Me alejé sin decir palabra, con la respiración alterada. Él se sentó a mi lado, también en silencio. No nos miramos. No hicimos preguntas. No hubo excusas. Solo el eco de lo que acababa de suceder, resonando dentro de cada uno. Me levanté y subí a mi habitación. Cerré la puerta y apoyé la espalda contra ella. No podía entender cómo habíamos llegado hasta ahí. O tal vez sí lo entendía, pero no quería admitirlo. Ese beso no fue un error. Fue una elección. Una que venía gestándose desde hacía días, desde aquel primer masaje, desde esa tensión que no supimos cortar a tiempo. Pasé el resto del día evitando cualquier encuentro. Me encerré en mis tareas, en limpiar los estantes, en ordenar papeles antiguos. Hice todo lo posible por distraerme, por no pensar.
Pero cada objeto que tocaba me devolvía a ese instante. A su rostro tan cerca del mío. A mis labios aún con la memoria del suyo. Cuando cayó la noche cené sola en la cocina. No bajó. O quizás decidió hacerlo más tarde. No lo supe. No lo busqué. Necesitaba distancia. O al menos el intento de tenerla. Porque sabía que si volvía a estar a su lado, no podría resistir. No después de eso. Me acosté temprano, pero el sueño no llegó. Me quedé mirando el techo con la luz apagada y los pensamientos encendidos. Y una sola frase me golpeaba una y otra vez: ya no hay vuelta atrás. Porque lo que había pasado no se podía deshacer. Y yo lo sabía. Y él también. Aunque al día siguiente volviéramos a fingir. Aunque hiciéramos todo lo posible por recuperar la normalidad. Porque la verdad era simple, ya no éramos los mismos. Ni lo seríamos nunca más. Amanecí con un vacío en el pecho que no supe nombrar. Había dormido mal, con sobresaltos y fragmentos de sueños confusos que se desvanecían apenas abría los ojos. La casa estaba silenciosa, pero no de ese silencio reconfortante que a veces buscaba, era uno tenso, como si las paredes también sintieran lo que yo trataba de evitar. Me quedé acostada unos minutos más mirando el techo, intentando convencerme de que podía enfrentar el día sin pensar en lo ocurrido. Pero ni mi cuerpo ni mi memoria me acompañaban en ese intento. Cuando bajé a la cocina, él ya no estaba. Había dejado su taza en el fregadero, aún con restos de café. En la mesa había una nota escrita con su letra: salí a caminar. Vuelvo al mediodía. Nada más. Ni una palabra de más, ni una pista sobre lo que pensaba, sobre cómo había vivido el día anterior. La nota, con su brevedad, me incomodó más que cualquier conversación posible. Porque era una forma de decir que lo sabía, que lo recordaba, pero que no quería abordarlo. Al menos no aún. Pasé la mañana en silencio, limpiando con más intensidad de la habitual. Froté la encimera hasta dejarla brillante, saqué brillo a los grifos, reordené los armarios, incluso limpié el refrigerador por dentro. Nada lograba calmarme. El desorden no estaba en la casa, sino en mí. Y ningún trapo, ningún producto de limpieza, podía ordenar lo que sentía. Cuando volvió, lo supe sin necesidad de mirarlo. Escuché la puerta abrirse con lentitud, sus pasos suaves por el pasillo. Me encontró en el comedor, limpiando los cristales de la vitrina. Saludó con un simple hola, sin esperar respuesta. No dije nada. Sentí su mirada en mi espalda por unos segundos, pero no se acercó. Se fue directo a su cuarto y volvió a salir solo media hora después, ya cambiado, con el cabello peinado y una camisa de lino que le daba un aire más adulto de lo habitual. Iba a salir otra vez, esta vez a ver a unos amigos, según explicó. Me dijo que no sabía a qué hora volvería. Asentí. Le deseé que lo pasara bien con la voz más neutra que encontré. Lo vi salir con paso firme. La puerta se cerró tras él, y una vez más me quedé sola con mis pensamientos. El resto de la tarde fue una mezcla de rutinas mecánicas e intentos fallidos de distracción. Vi televisión sin prestar atención, hojeé un libro que no lograba concentrarme en leer, y revisé el correo electrónico como excusa para hacer algo que no involucrara pensar en él. Pero no hubo caso. Cada gesto, cada rincón de la casa, cada olor parecía estar impregnado de su presencia. Al caer la noche, comencé a preparar la cena. Cocinar siempre había sido una forma de calmar mi mente, y esta vez no fue la excepción. Piqué cebollas, salteé verduras, puse la mesa para uno. No sabía si él volvería a tiempo, pero necesitaba ocupar ese espacio. El espacio físico, pero también el emocional. Cuando finalmente regresó, eran más de las 9. Llevaba una bolsa en la mano con pan recién horneado. Entró con una sonrisa leve, algo más relajado que por la mañana. Me preguntó si ya había comido. Dije que no. Me ofrecí a calentar la comida. Comimos juntos en la cocina, sin música, sin televisión. Solo el sonido de los cubiertos y nuestras respiraciones desacompasadas. Hubo algunas frases sueltas.
Comentarios sobre sus amigos, sobre cómo habían cambiado algunas cosas del barrio. Yo asentía, preguntaba algo cada tanto fingiendo normalidad. Pero bajo esa superficie, había otra conversación que no nos atrevíamos a tener. Una conversación hecha de miradas, de silencios que pesaban, de gestos que esquivaban lo evidente. Después de la cena, fui a recoger los platos. Él se quedó sentado, observando el vapor salir de su taza de té. Al volver de la cocina, dijo con suavidad que me veía cansada. Asentí. No tenía energías para fingir más. Me despedí con un buenas noches y subí a mi habitación. Estuve allí, sentada en la cama, con la lámpara de mesa encendida, pensando si debía dejarlo todo así. Si debía trazar una línea clara que no volviéramos a cruzar. Pero cada vez que recordaba cómo me había sentido la última vez que nos besamos, esa determinación se deshacía como sal en agua. Minutos después, escuché pasos en la escalera. Lentos. Cautelosos. Luego el sonido leve de un llamado a la puerta. No respondí. La puerta se abrió apenas. Su silueta apareció recortada por la luz del pasillo. No dijo nada. Solo se quedó ahí, esperando. Lo observé unos segundos. Podría haberlo echado. Podría haber fingido estar dormida. Podría haber elegido el camino más lógico. Pero no lo hice. Me corrí hacia un lado de la cama, despacio. No lo miré. Él entró en silencio, cerrando la puerta tras de sí. Pasamos la noche juntos, Y al despertar, el aire en la habitación era diferente. Más denso. Más real. Ya no quedaban excusas. Ni dudas. Ni posibilidad de regresar al punto de partida. Lo que fuimos ya no existe. Lo que somos y aún no sé cómo nombrarlo. Pero sé que está aquí. Entre nosotros. Tan palpable como el calor que dejó su cuerpo en mis sábanas. Tan irreversible como todo lo que ya no se puede deshacer. Desperté antes que él. La luz de la mañana apenas asomaba por entre las rendijas de la persiana, dibujando líneas tenues sobre las sábanas desordenadas. Me quedé acostada en silencio con la vista fija en el techo, sin atreverme a moverme demasiado. Su respiración aún era pausada, profunda. Dormía como alguien que por fin había soltado un peso. Yo, en cambio, sentía un nudo en el pecho que no sabía si era culpa, miedo o una mezcla de ambas cosas. Me incorporé despacio, procurando no hacer ruido. Me cubrí con la bata que había dejado en la silla la noche anterior y caminé hacia el baño. Cerré la puerta sin hacer clic, y me miré al espejo. El rostro que me devolvía la mirada era distinto. Había ojeras, sí. Pero también algo más. Una especie de calma inquietante, como si por fin hubiese aceptado algo que llevaba tiempo negando. Lavé mi cara con agua fría, como si eso pudiera borrarme de la piel lo que había pasado. Pero nada podía. No era algo superficial. Era una marca más profunda, de esas que se quedan dentro, aunque por fuera todo parezca igual. Me senté en el borde de la bañera, con las manos apoyadas en las rodillas, intentando ordenar mis pensamientos. Pero no había orden posible. Solo la conciencia de un antes y un después. Volví a la habitación y él ya no estaba. El lado de la cama donde había dormido seguía tibio. Había doblado la manta con cuidado y la había dejado a un lado, como una señal muda de que no quería incomodar. Sobre la cómoda un papel, salí a correr un rato. Vuelvo pronto. Otra vez la brevedad. Otra vez la distancia medida en palabras que no dicen demasiado, pero dicen todo. Pasé el resto de la mañana sin hablar con nadie. Preparé café, barrí el pasillo, regué las plantas. Todo en silencio. La radio apagada. El teléfono en modo avión. Necesitaba ese vacío sonoro para pensar. O al menos para no distraerme del peso de lo que había hecho. Intenté escribir en una libreta vieja que usaba a veces para anotar recetas. No frases completas, apenas palabras sueltas, límite, cuerpo, decisión, silencio.
Las escribía y las tachaba. Ninguna me servía. Ninguna capturaba lo que sentía. Él volvió poco antes del mediodía. Entró por la puerta principal con el cabello revuelto y la camiseta pegada al cuerpo por el sudor. Me encontró en la cocina, preparando una ensalada. Me saludó con un gesto breve. No cruzamos palabras. Yo seguí cortando tomates. Él se sirvió agua, bebió en silencio, y subió a ducharse. Todo fue meticulosamente neutral. Tan neutral que dolía. Al rato bajó con ropa limpia y el cabello húmedo. Se sentó en la mesa sin decir nada. Puse la ensalada en el centro junto con algo de pan y jugo de naranja. Comimos como si nada hubiera pasado. Como si no compartiéramos una historia que ninguno sabía cómo continuar. Las conversaciones eran prácticas, si faltaba algo en el refrigerador, si tenía planes para el fin de semana. Nada más. Después del almuerzo me encerré en mi habitación. Abrí las ventanas, dejé que el aire fresco circulara. Me recosté en la cama con los ojos cerrados, aunque no dormí. Pensé en mi esposo. En cómo lo habíamos dejado ir sin decirlo. En cómo la ausencia se había vuelto costumbre. En cómo el amor, si alguna vez lo hubo, se había transformado en una especie de contrato tácito sin emociones. No lo justifico. No intento disfrazar lo que hice. Pero tampoco puedo fingir que fue un simple error. Porque no lo fue. Fue una búsqueda. Instintiva, torpe, desesperada. Una necesidad de sentirme viva, vista, tocada, deseada. Algo que hacía años no sentía. Él pasó la tarde en su habitación. Escuché música suave proveniente de su lado. Me acerqué una vez a su puerta, me detuve frente a ella, pero no toqué. Me volví a mi cuarto con una sensación agridulce en el estómago. El peso del silencio compartido comenzaba a ser insoportable. Al caer la noche bajamos casi al mismo tiempo. Coincidimos en la cocina. Nos miramos unos segundos, sin sonreír. Le ofrecí una taza de té. Aceptó. Nos sentamos en la mesa frente a frente. Bebimos sin apuro. No hablamos. Pero nuestras miradas ya no eran las mismas. Había algo ahí suspendido sin nombre. Algo que ni siquiera sabíamos si queríamos conservar. Cuando terminó su té se levantó. Dijo simplemente, voy a dormir. Buenas noches. Asentí. Lo vi subir las escaleras con paso lento. Me quedé sola, con la taza vacía entre las manos. El calor del líquido ya se había ido. Pero el calor de sus palabras seguía allí, reverberando en el aire. Esa noche dormí poco. Soñé con pasillos interminables, con puertas que se abrían solas, y me mostraban versiones de mí misma que no reconocía. Me desperté sudando con el corazón latiendo fuerte. Miré el reloj. Las 3 de la mañana. Me levanté, fui al baño, bebí agua. Pasé por el pasillo. Su puerta estaba cerrada. Me detuve frente a ella otra vez. No hice nada. Solo la toqué con la yema de los dedos. Y luego regresé a mi habitación. Porque aunque el impulso me arrastraba, una parte de mí aún intentaba resistir. Aunque cada vez con menos fuerza. El día comenzó como cualquier otro, pero desde el primer momento supe que no lo era. Había algo distinto en el aire. Una tensión que se acumulaba desde hace días, y que esa mañana parecía haberse condensado en cada rincón de la casa. Me desperté temprano, aún antes de que el despertador marcara las 6. No había sonidos en el pasillo. Ninguna puerta, ningún paso. Silencio total. Y sin embargo el pulso dentro de mi pecho era ruidoso, desordenado, como si adivinara lo que estaba por venir. Bajé a la cocina y preparé café. Me quedé allí, de pie, mirando el vapor que se elevaba desde la taza. Una parte de mí quería volver a subir, esconderse entre las sábanas, fingir que todo esto no había sucedido. Otra parte, la más real, la más presente, entendía que el tiempo del silencio estaba llegando a su fin.
No sabría cómo ni cuándo, pero algo se rompería hoy. Mientras bebía el café, escuché la puerta abrirse. No fue suya. Fue la del garaje. Reconocí el sonido inmediatamente. Contuve la respiración. Eran apenas las 6:30. Nadie debía volver a casa a esa hora. No tan temprano. No sin avisar. Pasos. Lentos. Pesados. Cerraron la puerta. Silencio. Y luego su voz. ¿Estás despierta? Era mi esposo. Su tono era normal. Casi relajado. Pero mi cuerpo se paralizó. Me giré hacia él lentamente. Llevaba la misma chaqueta que usaba cuando salía de viaje por trabajo. Tenía el rostro ligeramente cansado, pero nada que indicara que sospechaba de algo. Me saludó con un beso en la mejilla, automático. Me dijo que la reunión en la ciudad vecina se había cancelado y que decidió volver en la madrugada. No supe qué decir. Balbuceé algo sobre preparar desayuno. Él asintió y subió a ducharse. El sonido del agua corriendo en el baño del piso superior me dio apenas unos minutos para pensar. Minutos que no me alcanzaban. Lo que habíamos hecho no era visible. No había pruebas físicas. No había palabras escritas. Pero el cuerpo habla. La mirada traiciona. El silencio entre dos personas también se nota cuando otro entra en la habitación. Él bajó vestido con su ropa de siempre, como si todo estuviera en su sitio. Me abrazó por la cintura mientras yo sacaba los huevos del refrigerador. Ese contacto que alguna vez había sido familiar, me pareció ahora extraño, ajeno. Le respondí con un gesto mínimo, suficiente para no levantar sospechas. Me preguntó si el chico seguía durmiendo. Asentí. Durante el desayuno intenté parecer natural. Él hablaba de su viaje, del tráfico, de un colega que se había enfermado. Yo respondía con monosílabos y sonrisas mecánicas. Sentía que cada palabra que decía era un hilo más delgado sobre el que caminaba, al borde del colapso. Entonces bajó él. Con el cabello todavía húmedo, la camiseta blanca y esa expresión entre alerta y contenida. Al ver a mi esposo, se detuvo un segundo en la escalera, como si dudara. Pero luego continuó, saludó con un buenos días, y se sentó a la mesa con total normalidad. O al menos eso intentó. Yo los observaba a ambos. Mi esposo tomaba su café sin detenerse, sin notar nada fuera de lugar. Pero yo sí. Vi cómo evitaban mirarse demasiado, cómo sus gestos eran más medidos que nunca. Como todo el ambiente parecía cargado, como si el aire fuera más espeso, más difícil de respirar. Después del desayuno, él dijo que saldría a hacer algunas compras. Mi esposo lo miró y le preguntó si necesitaba el coche. Él negó, dijo que iría caminando. Cuando se fue me sentí al borde del colapso. Necesitaba estar sola. Necesitaba procesar lo que estaba ocurriendo. Pero no me dieron tiempo. Mi esposo comenzó a hablar de sus próximos viajes, de una cena de negocios a la que quería que lo acompañara. Yo apenas escuchaba. Pensaba en cada segundo que habíamos compartido en esa casa sin que él supiera la verdad. Me dolía, pero no de la forma que habría esperado. No era una culpa limpia, aguda. Era algo más opaco, más sucio. Una sensación de haberme convertido en alguien que no reconocía. Cuando finalmente salí al jardín a regar las plantas, sentí un nudo en la garganta. El sonido del agua cayendo sobre la tierra me calmaba apenas. Entonces escuché su voz. Estaba allí, del otro lado de la cerca. Me llamaba en voz baja, apenas un susurro. Me acerqué. Su rostro estaba serio. Me dijo que necesitaba hablar conmigo. Le pedí que no. No ahora. No así. Volví adentro. Cerré la puerta con más fuerza de la necesaria. Mi esposo no notó nada. Seguía revisando correos en su portátil. Pero yo sabía que ese equilibrio era frágil.
Que cualquier palabra, cualquier gesto en falso podía derrumbarlo todo. Pasé el resto del día como si caminara sobre cristales. Atenta a cada movimiento, cada conversación. Cuando mi esposo se encerró en el despacho a hacer llamadas, yo subí a mi habitación. Me senté en la cama con las manos en el regazo, sintiendo que todo en mi mundo se había desplazado unos centímetros. No era una catástrofe visible. No aún. Pero el temblor estaba ahí. Silencioso. Irreversible. Y entendí con una claridad dolorosa que ese temblor ya no podía detenerse. Porque habíamos cruzado una línea. Y aunque nadie más lo supiera todavía, las consecuencias ya estaban en marcha. El día siguiente amaneció gris. No por el clima, aunque también lo fuera, sino por algo más profundo, más denso, como si el aire cargara un peso invisible que no podía mover. Me levanté sin apuro, sin ese impulso automático que antes me hacía saltar de la cama para atender las rutinas del hogar. Ya no había orden, no de verdad. Todo lo que me rodeaba parecía seguir su curso normal, pero dentro de mí algo se había roto, o quizás transformado, y no sabía aún en qué dirección. Él ya no estaba en casa. Había salido temprano, según me dijo mi esposo mientras tomaba café. Lo comentó con la misma indiferencia que uno menciona la temperatura, salió a hacer unos mandados, creo. Yo solo asentí. No pregunté más. Tampoco quería saber. O no quería que él supiera cuánto me importaba esa ausencia. Después del desayuno, subí a mi habitación y abrí las ventanas. Afuera, el jardín parecía más apagado. Las hojas caídas en el suelo, la tierra húmeda por la lluvia de la noche anterior. Todo tenía ese aspecto de final de estación, de algo que lentamente muere para dar paso a lo siguiente sin prisa, sin dramatismo. Me senté en el borde de la cama, observando sin ver. A veces, cuando todo es demasiado, lo único que uno puede hacer es quedarse quieta. Pasé la mañana organizando papeles. Viejas facturas, documentos del seguro o libretas con listas de supermercado que ya no tenían sentido. Era mi forma de ordenar lo desordenado. Un intento torpe de recuperar algo de control. Pero la verdad es que lo único que realmente necesitaba ordenar era lo que sentía. Y eso no cabía en una carpeta ni podía guardarse en un cajón. Al mediodía salí a caminar. No le dije nada a mi esposo. Agarré el abrigo, las llaves y cerré la puerta tras de mí con suavidad. Caminé sin rumbo, dejándome llevar por las calles del barrio, por sus aceras agrietadas, por los árboles torcidos por el viento del tiempo. Cada paso me alejaba de la casa, pero no del peso que llevaba dentro. Pensé en lo ocurrido. En cómo una línea difusa, que alguna vez creí infranqueable, se había vuelto invisible. Pensé en cómo había comenzado todo, con un gesto de cuidado, una excusa corporal, una búsqueda disfrazada de atención. Y cómo lo que parecía controlado había crecido como una grieta en una pared antigua. Silenciosa, lenta, pero imparable. No me arrepentía de sentir. Eso lo tenía claro. Lo que me costaba era la forma en que había sucedido. Las mentiras, el silencio, el daño colateral. Porque aunque nada había salido a la luz, el daño ya estaba hecho. Y no solo dentro de mí. Él también lo llevaba consigo. Lo había visto en su mirada. En su forma de evitarme desde la llegada inesperada de mi esposo. En la manera en que medía sus palabras, como si tuviera miedo de cruzar una línea nueva. Al regresar, la casa estaba en calma. Mi esposo no estaba. Había salido a hacer unas compras, según indicaba una nota escrita con su letra sobre la mesa. El reloj marcaba las 3. La casa me recibió con un silencio que ya no me resultaba pacífico. Era un silencio lleno de preguntas sin responder. Entonces lo vi. Él estaba en el jardín, de pie junto al limonero, con las manos en los bolsillos. No me esperaba. Al verme se giró pero no se acercó. Nos miramos unos segundos. Ninguno dijo nada. Yo fui quien dio el primer paso. Caminé hacia él con la respiración contenida, como si el suelo pudiera ceder bajo mis pies en cualquier momento. Cuando estuve frente a él, bajé la mirada.
No sabía qué decir. No había palabras que pudieran reparar o explicar lo que habíamos hecho. Fue él quien habló primero. ¿Vas a contarle? Negué con la cabeza, casi de inmediato. No porque no lo hubiera pensado, sino porque sabía que decirlo en voz alta lo haría aún más real. Él asintió. Luego me preguntó si me arrepentía. Tardé en responder. Finalmente dije. No lo sé. Pero me duele. Él bajó la mirada, luego la levantó otra vez. Tenía los ojos cansados. No de sueño, sino de emociones acumuladas. Me dijo que se iría. Que pensaba volver con su madre unos días. Que necesitaba distancia. Lo comprendí. No intenté detenerlo. No habría sido justo. Ni para él, ni para mí. Volvió a entrar a la casa para recoger sus cosas. Yo me quedé en el jardín, sin moverme. Escuché cómo subía las escaleras, cómo abría cajones, cómo cerraba la cremallera de su bolso. Después de unos minutos, bajó con la chaqueta en la mano. Pasó junto a mí y se detuvo. Nos miramos una vez más. Luego se acercó, me abrazó sin decir nada. Fue un abrazo corto, seco, sin adornos. Y entonces se fue. Me quedé allí, viendo cómo se alejaba calle abajo con paso firme. No lloré. No en ese momento. Solo sentí que algo se cerraba dentro de mí. No una puerta. Algo más definitivo. Como si un espacio que había ocupado su presencia ahora quedara vacío, sin esperanza de volver a llenarse igual. Volví adentro, recogí la nota de mi esposo y la guardé sin leerla de nuevo. Me senté en la silla de la cocina, con las manos sobre el regazo, y respiré hondo. Por primera vez en semanas, no sentía vértigo. Sentía dolor, sí. Sentía pérdida. Pero también sentía algo parecido a claridad. No sabía qué vendría después. No sabía si algún día todo esto dejaría de doler. Pero sabía que tenía que continuar. Con lo que fuera que quedara. Con lo que aún tuviera fuerza para sostener. Y eso por ahora era suficiente.